Hay un momento en la Biblia donde dos personas cayeron muertas instantáneamente ante toda la iglesia. No por asesinato, no por enfermedad, sino por una mentira. Una sola mentira que creían oculta. Una mentira que parecía pequeña, pero que revelaba algo terrible. No solo mintieron a los hombres, mintieron a Dios. Esta es la historia de Ananías y Zafira. Y lo que sucedió ese día en la iglesia primitiva cambió para siempre la visión que los primeros cristianos tenían de la santidad, la verdad y el temor del Señor. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato bíblico impactante, es una advertencia que resuena hasta el día de hoy. Porque la pregunta sigue vigente. ¿Hasta dónde llega realmente la visión de Dios? Prepárense, porque al final de este video comprenderán por qué esta historia quedó registrada en las Escrituras y por qué todavía les habla directamente, ahora mismo, en este preciso momento. Quédense hasta el final, porque les revelaré la lección más profunda de esta historia, la que muchos desconocen. Jerusalén era diferente. Algo invisible se cernía sobre aquella ciudad. En las casas, en las calles, en los corazones, había una presencia que nadie podía ignorar. La iglesia primitiva crecía extraordinariamente. Milagros ocurrían a diario, sanidades, liberaciones, vidas transformadas. Pero junto a todo esto, había algo más, un silencio sagrado, un temor reverente que hacía que cada persona sopesara sus palabras, sus gestos, sus intenciones. No era un miedo común, era el temor de Dios, ese profundo respeto que surge al darte cuenta de que estás ante algo mucho mayor que tú mismo. Los apóstoles enseñaron con autoridad. El Espíritu Santo actuó con poder, y todos lo supieron. Dios estaba presente, verdaderamente presente, no solo como un concepto teológico, sino como una realidad viva y activa. En ese ambiente de intensa comunión, donde todo parecía perfecto y armonioso, algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que revelaría una verdad incómoda. Es posible estar entre el pueblo de Dios y aún así vivir en la hipocresía religiosa. Es posible asistir a las reuniones, cantar himnos, alzar la mano y tener un corazón dividido. La historia de Ananías y Zafira no comienza con un crimen violento. Comienza con algo mucho más común, mucho más sutil. Comienza con un pensamiento silencioso, una idea que parecía razonable, una decisión tomada a puerta cerrada, lejos de la mirada humana. Pero había un problema. Nada está lejos de la mirada de Dios. Y cuando comprendes que Dios lo ve todo, absolutamente todo, el silencio que precede al juicio se vuelve ensordecedor. ¿Estamos realmente preparados para vivir con esta verdad? Imaginen una comunidad donde nadie pasara necesidad, donde los ricos vendieran voluntariamente sus posesiones y llevaran el dinero a los pies de los apóstoles, donde no hubiera competencia, envidia ni acaparamiento egoísta. Esta era la iglesia primitiva descrita en los Hechos de los Apóstoles, un lugar donde reinaba la verdad, donde la sinceridad era el fundamento de todo. La gente se reunía todos los días, partían el pan juntos, oraban con intensidad y sucedió algo extraordinario. Tenían todo en común, no por obligación, sino por amor genuino. Bernabé, por ejemplo, vendió un campo que poseía y entregó todo el dinero a los apóstoles, sin reservas, sin segundas intenciones, simplemente la entrega y la generosidad puras que brotaban de un corazón transformado por el Evangelio. La escena es vívida. El sol de la mañana ilumina las estrechas calles de Jerusalén. Familias enteras caminan hacia el lugar de encuentro. Sonríen. Los niños corren de un lado a otro. Los ancianos hablan de las maravillas que han presenciado. El aire está cargado de expectación. Cada reunión es una celebración de la resurrección de Jesucristo. Cada momento está marcado por la presencia del Espíritu Santo, que no solo mora entre ellos, sino que gobierna cada aspecto de esa comunidad.
En este entorno de intensa luz, donde la santidad de la iglesia primitiva se manifiesta con tanta claridad, es difícil imaginar que algo oscuro pudiera formarse. Pero ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque cuanto más brillante es la luz circundante, más tentadora se vuelve la idea de parecer luminoso sin serlo realmente. La apariencia empieza a importar más que la esencia. Y fue en este contexto perfecto, en esta atmósfera de unidad y verdad, que Ananías y Zafira tomaron una decisión. Una decisión que parecía insignificante, pero que llevaba en sí la semilla de la tragedia. Miraron a su alrededor y vieron la admiración que recibían personas como Bernabé. Y algo comenzó a crecer en su interior. El deseo de reconocimiento, pero no estaban dispuestos a pagar el precio total de la generosidad. Querían gloria sin sacrificio, reputación sin dedicación total. Y así, en el corazón de una comunidad marcada por la verdad, nació una mentira. Ananías y Zafira no eran malas personas, al menos no a los ojos de la comunidad. Eran miembros regulares de la iglesia, asistían a las reuniones, contribuían, oraban. Exteriormente, todo parecía estar en orden, pero algo estaba sucediendo internamente. Una lucha silenciosa entre lo que querían aparentar y lo que realmente eran. Cuando vieron que se celebraba la generosidad ajena, cuando oyeron los elogios y presenciaron la admiración, algo se encendió en su interior. No el deseo de servir, sino el deseo de que los vieran sirviendo. Y eso lo cambia todo, porque la verdadera generosidad nace del amor. La falsa generosidad nace de la vanidad. Una glorifica a Dios, la otra se glorifica a sí misma. Tenían una propiedad y decidieron venderla. Hasta ahora todo bien. Nadie los obligó, nadie los presionó. Fue una decisión voluntaria. Pero entonces llegó la segunda decisión, esta, la fatal. Acordaron quedarse con una parte del dinero mientras presentaban el resto como si fuera la cantidad total, la oferta completa, el sacrificio total. El problema no fue quedarse con parte del dinero, el problema fue mentir al respecto, fue fingir dar algo inexistente, fue usar la generosidad como fachada para ocultar un corazón dividido. Y en ese momento, sin darse cuenta, cruzaron una línea peligrosa, la línea entre el error humano y el pecado deliberado, entre la debilidad y la hipocresía consciente. Ananías y Zafira no cayeron en una tentación repentina. Planearon, hablaron, estuvieron de acuerdo y creyeron que nadie lo sabría. Creyeron que podían engañar a los apóstoles, engañar a la iglesia y de alguna manera pasar desapercibidos ante Dios. Pero hay algo que olvidaron. El Espíritu Santo no se deja engañar. Él conoce las intenciones, ve más allá de las palabras y los gestos, ve el corazón. Y cuando intentas engañar a Dios, no es Dios quien se engaña, es tú mismo. Hubo una conversación privada, sin testigos, donde Ananías y Zafira sellaron su pacto. No había nadie más presente, solo ellos dos, y quizás por eso se sintieron seguros. Porque cuando hacemos algo malo en secreto, tendemos a creer que permanecerá en secreto para siempre. Vendamos la propiedad, dijo uno, pero no tenemos que regalarla toda. Conservemos una parte. Al fin y al cabo, nadie necesita saber el valor real. Y el otro accedió, sin dudarlo, sin rechistar. Porque cuando dos personas comparten la misma mentira, parece ganar legitimidad. Pero una mentira compartida sigue siendo mentira, solo que ahora hay dos culpables en lugar de uno. La mentira de Ananías y Zafira fue cuidadosamente planeada. No fue un impulso, no fue un momento de debilidad emocional, fue una decisión calculada, tomada con frialdad, apoyada por la complicidad mutua. Y cuanto más hablaban de ello, más natural parecía. Es solo protección, pensaron quizá. Es solo una precaución. Estamos siendo prudentes. Dios lo entiende.
Pero Dios no les pedía dinero, les pedía su verdad. El problema nunca fue la cantidad de la ofrenda. El problema siempre fue la intención del corazón, porque puedes darlo todo y aún así no agradar a Dios si das por las razones equivocadas. Y puedes dar poco y agradar profundamente a Dios si das con sinceridad. Antes de continuar, quiero hacerles una breve invitación. Si esta historia les ha conmovido, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa y cada historia bíblica trae una lección que puede transformar su vida. Denle me gusta. Esto ayuda a que más personas conozcan estas verdades. Continuemos, porque lo que sigue es impresionante. El trato estaba cerrado, el plan estaba trazado, y Ananías, confiado, fue a los apóstoles para entregar la ofrenda. No sabía que estaba a punto de presentarse no solo ante los hombres, sino ante Dios mismo. No sabía que el Espíritu Santo ya le había revelado todo al apóstol Pedro. No sabía que este sería el último acto de su vida. Ananías entró. La gente estaba reunida. Tenía el dinero en la mano. Probablemente ensayó lo que iba a decir. Quizás incluso preparó un discurso humilde. Traigo la ofrenda de la venta de nuestra propiedad. Que esto se use para la obra de Dios. Hermosas palabras. Una apariencia de santidad. Pero detrás de esas palabras se escondía una mentira deliberada. Pedro estaba allí, y el Espíritu Santo, que moraba plenamente en ese hombre, le reveló la verdad. Pedro no necesitaba investigación, no necesitaba testigos, no hacía falta hacer preguntas, él ya lo sabía, y lo que dijo fue devastador. Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedes con parte del precio del terreno? Imagina el silencio en ese momento. Imagina la palidez de Ananías. Imagina su corazón acelerado, porque todo quedó al descubierto. El secreto que creía guardado se reveló públicamente. Pero Pedro no se detuvo. Continuó. Mientras no se vendió, ¿no era tuyo? Y después de vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué has tramado este plan en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa fue la clave. No mentiste a los hombres, sino a Dios, porque al final no importa quién esté frente a ti. Lo que importa es quién te ve. Ananías no estaba ante los apóstoles, estaba ante Dios, y ante Dios ninguna máscara puede resistirlo. Ninguna pretensión puede perdurar, ninguna hipocresía puede pasar desapercibida. El juicio de Dios sobre la iglesia primitiva no se debió a la ofrenda incompleta, se debió a la mentira consciente, se debió a que Ananías intentó usar la piedad como herramienta de manipulación, intentó ganar admiración mediante el engaño, y al hacerlo no solo pecó contra los hombres, sino directamente contra el Espíritu Santo. Y cuando le mientes a Dios, no solo estás quebrantando un mandamiento, estás declarando que crees que puedes engañarlo, que no es omnisciente, que no lo ve todo. Y eso es más que pecado, es blasfemia disfrazada de ofrenda. Lo que sucedió después fue instantáneo, sin previo aviso, sin segunda oportunidad, sin tiempo para el arrepentimiento. En cuanto Pedro terminó de hablar, Ananías cayó, y cuando cayó ya estaba muerto. No hubo una enfermedad repentina, no hubo un infarto, solo el juicio directo de Dios sobre una vida que eligió la mentira en lugar de la verdad. El silencio que llenó el lugar era ensordecedor. La gente lo miraba con incredulidad. Algunos pensaron que simplemente se había desmayado, pero cuando se dieron cuenta de que no respiraba ni se movía, de que la vida le había sido arrebatada en ese instante, el miedo los invadió como una ola abrumadora. Los jóvenes se pusieron de pie, se envolvieron en el cuerpo, lo llevaron afuera y lo enterraron. Todo sucedió rápidamente, pero el impacto de ese momento quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes, porque comprendieron algo fundamental.
Dios no estaba jugando. La santidad no era una sugerencia, la verdad no era opcional. Esta es una de las historias bíblicas más impactantes precisamente porque rompe nuestras expectativas. Esperamos que Dios siempre sea paciente, y lo es. Esperamos que nos dé infinitas oportunidades, y lo hace. Pero hay un punto en el que la misericordia no niega la justicia. Hay un punto en el que el amor no elimina la santidad. Y ese día, la iglesia primitiva aprendió que el castigo divino en la Biblia no es solo una amenaza lejana, es una realidad presente. Pero la historia no termina aquí, porque Safira aún no sabía qué había pasado, aún no había llegado. Y cuando llegara, tendría la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, la oportunidad de decir la verdad, la oportunidad de romper el pacto de mentiras que habían hecho. ¿Aprovecharía esta oportunidad o repetiría el mismo error fatal? Pasaron unas 3 horas, tiempo suficiente para que Safira se enterara de lo sucedido, pero no sabía nada. Entró en el mismo lugar donde su esposo había caído muerto unas horas antes. Entró con confianza, quizás incluso esperando recibir los mismos elogios que otros habían recibido por sus generosas ofrendas. Pedro la vio entrar y le hizo una pregunta directa, clara y directa. Una pregunta que era a la vez una prueba y una oportunidad. Dime, ¿vendiste esa propiedad por tanto? Era su oportunidad, su última oportunidad. Podría decir, no, la vendimos por más, nos quedamos con una parte. Sería humillante, sería vergonzoso, pero sería cierto. Pero Safira eligió el camino de la mentira. Sí, por eso, así sin más. 3 palabras que sellaron su destino, porque no solo mintió, insistió en mentir. Tuvo la oportunidad de elegir de otra manera y eligió mantener ante Dios el pecado oculto que ella y su esposo habían planeado. Pedro entonces respondió con palabras que debieron helarle la sangre. ¿Por qué han conspirado para tentar al Espíritu del Señor? Miren, los pies de quienes enterraron a su esposo están a la puerta, y también los sacarán a ustedes. Imaginen el horror de ese momento. Descubrir que su esposo había muerto. Descubrir que la mentira había sido desenmascarada. Y descubrir que el mismo juicio estaba a punto de caer sobre ella. No hubo tiempo para lágrimas. No hubo tiempo para arrepentimientos tardíos. No hubo tiempo para nada, porque como Ananías, Safira cayó a los pies de Pedro y expiró. El mismo juicio, la misma consecuencia, porque el pecado de mentir en la Biblia no distingue entre personas, no considera el género, no considera circunstancias atenuantes, solo considera la elección consciente entre la verdad y el engaño. Y Safira eligió el engaño hasta el último segundo de su vida. 2 cuerpos en un solo día, marido y mujer, unidos en la vida, unidos en la mentira, y ahora unidos en la muerte. Los jóvenes que habían enterrado a Ananías volvieron a entrar, encontraron a Safira sin vida en el mismo lugar, y la llevaron a enterrarla junto a su esposo. La escena fue sombría, trágica, pero también profundamente instructiva. El temor de Dios en la iglesia primitiva no era una expresión poética, era una realidad palpable. Todos los que lo presenciaban y todos los que lo oían se sentían invadidos por un temor reverente. No era temor de que Dios fuera injusto, era temor de que Él fuera absolutamente justo y que ante su perfecta justicia ningún pecado pasa desapercibido. Este episodio no destruyó la iglesia. Al contrario, la purificó, porque cuando comprendes que Dios lo ve todo y que se toma en serio la integridad de su pueblo, empiezas a vivir de otra manera. Dejas de jugar con el pecado, dejas de pensar que puedes vivir una doble vida, dejas de pensar que las apariencias bastan. Las consecuencias del pecado, según la Biblia, no siempre son inmediatas como en el caso de Ananías y Safira, pero siempre son reales. A veces, Dios actúa dramáticamente para enseñar una lección que jamás se olvidará.
Y ese día en Jerusalén fue uno de esos momentos, un momento en el que la misericordia pareció retirarse para que la santidad se revelara en toda su seriedad. Podrías pensar, ¿pero no es eso demasiado duro? Y la respuesta es, depende de lo que más valores. Si valoras la gracia barata y la libertad de pecar sin consecuencias, entonces sí, puede parecer duro. Pero si valoras la santidad de Dios, la pureza de la Iglesia y la integridad del Evangelio, entonces comprendes que ese juicio fue necesario. ¿Por qué castiga Dios la mentira? Sí, pero no porque sea cruel, porque es santo, y la santidad no coexiste con la hipocresía. La noticia corrió como la pólvora, no solo dentro de la congregación, sino por toda Jerusalén. ¿Oyeron lo que les pasó a Ananías y Zafira? Mintieron sobre una ofrenda y cayeron muertos. El Espíritu Santo le reveló todo a Pedro. La gente hablaba en susurros, con reverencia, con santo temor. Y lo que pudo haber causado división, lo que pudo haber alejado a la gente del Evangelio, en realidad tuvo el efecto contrario. Las Escrituras dicen que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. No fue un temor lo que alejó a la gente, fue un temor que purificó, un temor que llevó a la gente a examinar sus propios corazones. La iglesia comenzó a crecer aún más, pero ahora con una comprensión más profunda. La gente comprendió que seguir a Cristo no era solo una actividad social, no era solo un movimiento cultural, era un llamado a la santidad absoluta. Era una invitación a vivir en la verdad, incluso cuando la verdad era incómoda, incluso cuando la verdad costaba un alto precio. El temor del Señor en la Biblia se describe como el principio de la sabiduría. Y ese día, la iglesia aprendió lo que eso realmente significaba. Significaba que no se puede tratar a Dios como si fuera un ser humano manipulable. Significaba que no se puede usar la religión como herramienta de autopromoción. Significaba que ante Dios solo hay un camino, la verdad completa, sin máscaras, sin juegos, sin pretensiones. La gente empezó a examinarse a sí misma. ¿He estado viviendo en la hipocresía? ¿He estado fingiendo ser algo que no soy? ¿He estado intentando impresionar a los demás con una piedad falsa? Estas preguntas resonaban en sus corazones. Y cuando se hacen estas preguntas con honestidad, comienza la transformación. Porque el propósito de Dios nunca fue solo castigar a Ananías y Zafira. Fue enseñar a toda la iglesia y a través de ella a todas las generaciones futuras que la santidad no es negociable, que la verdad es más importante que la reputación y que Dios prefiere un corazón quebrantado y sincero a una ofrenda refinada y engañosa. Profundicemos, porque esta historia no se trata solo de dos personas que mintieron y murieron. Se trata de quién es Dios y qué valora. Y cuando comprendes eso, todo cambia. La historia de Ananías y Zafira revela tres verdades fundamentales sobre el carácter de Dios. Primera verdad: Dios ve el corazón, no solo las acciones externas. No se dejó engañar por la ofrenda, no se impresionó por el gesto público. Miró directamente hacia adentro y vio la mentira, la hipocresía, el deseo de gloria personal disfrazado de generosidad. Esto significa que no puedes engañar a Dios con actos religiosos. Él sabe exactamente quién eres cuando nadie te ve. Segunda verdad: Dios valora la verdad por encima de todo. El problema nunca fue la cantidad que retuvieron. Pedro lo dejó claro. Mientras no se vendió, no era de ustedes, y después de vendida, no estaba a su disposición. Tenían todo el derecho a quedarse con el dinero. El pecado fue mentir al respecto. Fue fingir una entrega total cuando no existía. Dios prefiere que seas honesto sobre tus limitaciones que hipócrita sobre tus virtudes. Tercera verdad: Dios toma en serio la santidad de su iglesia. ¿Por qué fue tan severo el juicio? Porque la iglesia apenas comenzaba. Era hora de sentar las bases. Si se permitía la hipocresía desde el principio, se propagaría como un cáncer.
Así que Dios actuó con contundencia para dejarlo claro. La iglesia no es un club social, es un cuerpo santo, habitado por el Espíritu Santo, llamado a vivir en la verdad. El estudio bíblico sobre Ananías y Zafira nos obliga a afrontar preguntas incómodas. Vivimos en hipocresía. Nos preocupa más nuestra imagen que nuestra integridad. ¿Intentamos impresionar a la gente mientras descuidamos nuestra verdadera relación con Dios? Porque si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces esta historia es para ti. Dios no ha cambiado, sigue viéndolo todo, sigue valorando la verdad, sigue llamando a su pueblo a la santidad. La única diferencia es que hoy vivimos bajo la dispensación de la gracia. Esto significa que el juicio no es inmediato. Pero no se equivoquen, sigue siendo real, sigue siendo cierto. Y un día todos compareceremos ante Dios para rendir cuentas. La pregunta es, cuando llegue ese día, ¿qué se revelará acerca de nosotros? Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué lecciones espirituales de Ananías y Zafira siguen vigentes en nuestra vida? Les daré 4 lecciones prácticas y poderosas que pueden cambiar por completo su forma de vivir la fe. Primera lección: la sinceridad es más importante que la generosidad. Dios no quiere tus ofrendas ostentosas, quiere tu corazón sincero. Es mejor dar un poco con sinceridad que dar mucho con hipocresía. La viuda que dio 2 moneditas agradó más a Jesús que los ricos que dieron enormes sumas. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía, con un corazón puro. No buscaba impresionar a nadie. Segunda lección: no se le puede ocultar nada a Dios. Ananías y Zafira creían que podían guardar un secreto. Pero ante Dios no hay secretos. Todo se descubre, todo queda expuesto. Esto debería llevarnos a vivir con transparencia radical, no por miedo a ser descubiertos, sino porque amamos la verdad. Tercera lección: la hipocresía te destruye por dentro. Ananías y Zafira murieron físicamente, pero muchos de nosotros morimos espiritualmente por la misma razón. Cuando vives una mentira, cuando mantienes una fachada, cuando finges ser alguien que no eres, algo en tu interior muere, tu paz desaparece, tu alegría se evapora, tu relación con Dios se vuelve superficial y vacía. Cuarta lección: el arrepentimiento genuino siempre es posible, pero solo mientras haya tiempo. Zafira tuvo una oportunidad. Pedro le hizo una pregunta directa. Ella pudo haber elegido la verdad en ese momento, pero eligió mantener la mentira y perdió su última oportunidad. Hoy, mientras estás vivo, mientras escuchas este mensaje, tienes la oportunidad de elegir la verdad, de abandonar la hipocresía, de vivir con integridad. Esta impactante historia bíblica no se escribió para asustarnos, se escribió para despertarnos, para recordarnos que servir a Dios no es un juego, que la verdadera fe exige honestidad, que Dios no quiere actores en su iglesia, quiere hijos genuinos, transparentes, imperfectos pero sinceros. Así que hoy te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Has estado viviendo en la verdad o en apariencia? ¿Has sido auténtico o has mantenido una máscara religiosa? Porque si esta historia nos enseña algo, es que Dios ve a través de todas las máscaras y espera que te las quites, no para condenarte, sino para liberarte. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Dios te habla a través de esta historia. Quizás hayas reconocido algo en ti mismo. Quizás te hayas dado cuenta de que en algunas áreas de tu vida las apariencias han sido más importantes que la verdad. Y si ese es tu caso, tengo buenas noticias. El arrepentimiento aún es posible. Dios no quiere que vivas con miedo, sino con reverencia. Hay una diferencia. El miedo paraliza. La reverencia transforma. El miedo te hace huir de Dios. La reverencia te hace correr hacia Él con sinceridad. Y cuando te acercas a Dios con un corazón sincero y quebrantado, dispuesto a vivir en la verdad, Él te recibe, siempre.
La historia de Ananías y Zafira nos muestra lo que sucede cuando elegimos la mentira. Pero toda la Biblia nos muestra lo que sucede cuando elegimos la verdad. Transformación, libertad, paz, poder, una relación verdadera con el Dios vivo. No una relación basada en ritos religiosos, sino en el amor verdadero y la integridad. Así que hoy te invito a elegir la verdad. En tus ofrendas, en tus oraciones, en tus relaciones, en cada área de tu vida. Deja de intentar impresionar a la gente. Deja de fingir ser alguien que no eres. Sé honesto con Dios. Sé honesto contigo mismo. Y deja que Dios obre en ti la transformación que siempre ha querido hacer. Si este mensaje te conmovió, deja tu comentario abajo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido bíblico que puede transformar tu vida. Y lo más importante, aplica esta lección. No te limites a escuchar y olvidar. Deja que el Espíritu Santo obre en ti, porque al final lo que más desea Dios no es tu ofrenda perfecta, es tu corazón sincero.